De seguro por lo que había mal y como ya se convirtió, ¿cierto? Pues yo vi que odiaba. Exactamente. Entonces, mira, lo primero es que esto era un ecosistema profundamente marino, ¿sí? Entonces, en Villa de Leyva uno consigue esto, sino que esto se consigue digamos, en varias zonas en Santander, etcétera. Hay varias investigaciones que hablan de fósiles y de pruebas, ¿sí? En lugares donde se queda o donde había mucha arena y no había poco suelo, pues se forman los desiertos, como Villa de Leyva, que no es un desierto, pero sí tiene características muy secas. Entonces, miren, incluso tienen un mural donde hay puras amonitas, ahí lo considero, ¿sí? ¿Cómo? Bueno, las amonitas pueden llegar a tener un tamaño más o menos, en este museo uno puede conseguir unas más o menos así, y otras pues muy, 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 muy chiquiticas. Eh, Prácticamente los desiertos, bueno, lo que pasa es que como está tan erosionado el suelo, eso forma la sedimentación del suelo, ¿cierto? Y forma la arenita, ¿sí? No siempre. Por ejemplo, los polos son desiertos y es por el hielo, ¿sí? También son desiertos. Pero pues el que más conocemos nosotros es por arena. Ahora, acá en Colombia, pues no hay algo como el desierto del Sahara, ¿no? Es algo, pues, pura arena, ¿sí? Pero sí hay condiciones, o sea, hasta acá el desierto de la Tatacoa, por ejemplo, para que vayan. Sí, miren esto. ¿En dónde es que queda? La Guajira. ¿Y la Tatacoa? No. En el Huila. En el Huila, sí, bueno. Lo que pasa es que la Guajira tiene. ¿Sabes qué es lo que pasa con la Guajira? La Guajira era un bosque seco tropical, era. Pero con los procesos de minería se volvió prácticamente un desierto. O sea, se destruyó el ecosistema por dos cosas. Primero, la minería y segundo, el narcotráfico, porque allá se producía muchos monocultivos de marihuana, ¿sí? Entonces, eso secó mucho el suelo. Entonces, miren que, o sea, todo este contexto es para decirles que no sirve para nada, que, para decirles que nosotros debemos entender la raíz incluso es de lo geográfico. Más o menos algo así es lo que yo estoy haciendo con mi tesis de maestría. Me estoy yendo hasta la raíz geográfica para entender por qué Colombia es un país tan violento y cómo modificamos nuestros ecosistemas. No lo separen, no lo separen. Todo está unido, está todo. ¿Sí me entiende, Ashley? Así, va. ¿Se acuerdan que en algún momento yo les hablé de un man llamado Bertalange de la teoría de sistemas? Bueno, Bertalange era un biólogo que creó la teoría general de sistemas, así se llama. Y todo en el mundo se mueve actualmente gracias a él, pues según la lógica que lo veía. Y es que todo sistema tiene muchas partes y esas se integran para que funcione, ¿sí? Eso es lo que él dice. Si nosotros hablamos de ingeniería de sistemas, sistema judicial, hablamos de la célula como sistema, de los sistemas del cuerpo, de todo eso, es gracias a Bertalange, ¿sí? Entonces el pensamiento sistémico es el que nos dice, la raíz está incluso en la geografía, en el lugar donde yo nazco, ¿sí? En el lugar donde yo aparezco. No es casualidad que yo haya nacido acá, sino ahí nosotros, ¿qué pasa, Pérez? Nosotros somos productos de dos tipos de historia. Los humanos somos producto de dos tipos de historia. Una que se llama la historia natural o la historia evolutiva y otra que se llama el materialismo histórico planteado por Karl Marx, que es la teoría más importante de Marx. No es el comunismo, no es el socialismo, no, sino que nosotros, desde la historia de nuestros familiares y de nuestros antepasados, antepasados y antepasados, somos lo que somos. O sea, nosotros hemos heredado muchas cosas también culturalmente de nuestra familia, que nos hace tener una identidad con nuestra familia, nos hace replicar cosas de nuestra familia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos tener una familia que tiene una empresa y entonces quiere que nosotros seamos los que sigan dirigiendo la empresa. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los narcotraficantes. Quieren que sus hijos, muchos de ellos, sigan con ese negocio. Y como pasa, por ejemplo, con los hijos del Chapo.
¿Sí conocen el Chapo Guzmán? ¿Sí? El narcotraficante más grande que hay en ese momento, más peligroso, mexicano, que parece Mario Bros y se escapa por túneles como Mario Bros. ¿Cómo? Y el man con motos y todo ahí, claro, pero entonces miren esto, nosotros tenemos este país llamado Locombia, ¿sí? Colombia, sí. Ay, muy bueno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eso constituyó, o sea, esta geografía constituyó varias cosas importantes culturales en Colombia. Primero, Colombia es un país que está en la zona trópica del planeta, es decir, no tiene estaciones, afortunadamente. Ahora, digamos, ¿eso qué quiere decir? Que muchas especies se pueden adaptar mucho más fácilmente y por eso somos un país extremadamente diverso, ¿sí? Porque la luz del sol nos está llegando todo el tiempo. Obviamente nosotros como buenos países del trópico queremos estaciones, porque las estaciones son algo rarísimo, ¿sí? Entonces usted imagínese sin tener que moverse, pues que tenga el refrío del invierno, imagínate tú a 40 grados bajo cero, qué emoción, ¿sí? Que tu estado anímico baje totalmente, porque sí, se produce poca serotonina, entonces está prohibido, por ejemplo, en países que tienen invierno, cortar la luz. Si la persona no paga, le tienen que conectar la luz porque el índice de suicidios aumenta el resto en invierno. ¿Sí? Eso tiene que ver mucho con la luz, con la incidencia de la luz. ¿Sí? Digamos que influye también mucho que, ¿cómo? ¿Es muy qué? Muy bonito, ¿cierto? Hermosa. Ese país es deliciosamente hermoso. Además que entre mayor diversidad, o sea, la condición de nosotros estar acá sin estaciones, permite que nosotros podamos tener, en términos de cultivos, ¿cierto? Una mayor estabilidad. Imagínate cultivos en los países que tienen estaciones, pues tienen que esperar ciertas épocas para cultivar. Acá también pasa, porque tenemos dos épocas principalmente, una época seca y una época de lluvia, aunque pues ahorita pues está todo muy alterado, ¿sí? Pero no es tan fuerte y ni tan marcado como en los países que tienen estaciones. Pero nosotros quisiéramos tener porque es raro, ¿sí? Porque se ha vendido la propaganda gringa de, sí, llegan las vacaciones, es el verano, increíble, ¿no? No busquen más. Porque, digamos, para nada, hay un año de una para ¿en dónde? Mi hermana sí era esperando el infierno. Digamos, por ejemplo, una amiga argentina, en Argentina sí hay estaciones, una amiga argentina Sí. me decía, sí, me decía como, no, pues me avisas, me decía como, quiero ir en en verano a conocer y vamos al sitio más caliente. Y yo, bueno, hay dos sitios recalientes en Colombia, que es Barranca Bermeja y pues Bogotá, no, y el centro de Bogotá, y el San Bernardo, y Neiva, o sea, que son re calientes. Y me dijo, no, pero entonces vamos en invierno, porque sí es muy caliente. Y yo, ¿cómo le digo? A ver, acá no hay estación. O sea, todo el año, cuando en el día que espere, va a estar recaliente. Uy, no sé. Tocaría mirar. ¿Cuál sería la temperatura más alta de Montevideo registrada? Bueno, sí. Eso es una gran diferencia. Cosa que no pasa, por ejemplo, en Barranca Bermeja, que Barranca Bermeja es re seco. Pues digamos que donde vive mi amiga, que eso es comenzando la Patagonia, es muy frío, pero no nevaba. Pero el año pasado ya me envió un video en invierno que era la primera vez que nevaba. O sea, sí. Pero eso es por el calor. Sí, claro, mi amor, ya, pues digamos que hay muchas transformaciones, ¿no? 26 grados están en este momento, 8 de la mañana. Sí. Temperatura máxima 33 grados, que vaina tan cálida. Sí, podría ser.
Nevada en Colombia. ¿Por qué crees que podría ser así? ¿Cómo? Digamos, el calentamiento global cambia tanto, o sea, que ya estamos, digamos, podría ser que Niagara. Sí, puede llegar a pasar eventualmente, pero es muy poco probable, pero puede llegar a pasar. Lo que más probable puede pasar es las granizadas. Según esto es más caliente Neiva, porque la temperatura máxima de hoy en Montería es 33 grados centígrados y la máxima de hoy en Neiva es 36. Y ahora Videos, Barranca Bermeja. No, Es más, Neiva va a estar más caliente hoy. Si acá la máxima de Barranca Bermeja es 34. Pero porque esto va a estar nublado. Dice, porque esto va a estar nublado. Bueno, entonces, sigamos con esta belleza. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Entonces, cuando empieza a emerger esto, bueno, también aparecen varias cosas importantes que condicionaron las culturas, y es que, por ejemplo, acá, en la cordillera oriental, hay un municipio muy cerca a Bogotá, donde hay yacimientos de petróleo, no. ¿De qué? Yacimientos de que hay aquí nomás, a 40 minutos en carro de la autopista norte, de sal, ¿no conoce así Paquirá? porque es que no salen. Sí, no, sí, ya me he dado cuenta que no salen muy pronto. O sea, ustedes no viajan con sus papás, me da tanta tristeza, yo viajo con mis papás mucho, ¿qué pasa? Porque ahora todo es más caro. Bueno, sí. Sí se extrae. Se extrae como similar ¿cómo se llama esto? Al fracking, similar. A presión de agua y sale. Eso se llama salmuera. Amo esto, ¿no? Exacto. Pero no, digamos que todavía hay mucha sal, pero si no has ido a la catedral, sí, ¿no? Por ejemplo, para que vayan, en la catedral de Sal, bueno, esta es la catedral como tal, pero pues obviamente es muy grande y tiene muchas, no me acuerdo cómo es que se llama eso. Creo que esto se llama naves, si no estoy mal, o sea, esos huecos grandes. Creo que les llaman naves, si no estoy mal. ¿Ah? Esta es una parte de la mina que ya no es mina, obviamente no se puede, porque imagínese, uno ahí que haga minería al lado, pues, ¿sí? O sea, esto ya está muy estable, esto ya lo han pulido para que no se caiga, pues, ¿sí? Pues puede llegar a pasar, eventualmente sí puede llegar a pasar, pero pues. Ahora, eh, lo que en este, al pie de la catedral, o sea, como unas dos naves hacia allá, montaron una sala como de cine, ¿sí? Pero ahí pues no, uno no ve la viuda negra, no, obviamente no. Lo que uno ve, pues, es como una especie de documental de cómo surgió esta mina a partir de los mares que se fueron secando, se quedó la sala ahí atrapada, pero también le enseñan a uno cómo se hacía antes, y lo ponen a uno a picar y todo. Cómo se hacía antes esa extracción minera, pero ahorita sí son varias empresas no colombianas, multinacionales, que traen maquinaria con agua y derriten el agua a presión, el azar a presión. No, no tanto. Sí, sí, claro. Sí, claro, pero no tanto como, pues lo que pasa es que no es un hidrocarburo, ¿no? Sino la sal, pues, sí puede contaminar porque la sal en exceso es tóxica para los ecosistemas y seca. Pero digamos que no es lo mismo, digamos, como cuando se hace el fracking de petróleo, pues que ya es un hidrocarburo, pues mucho más cargado, es un aceite.
toda minería contamina y lo que cambia es la escala. ¿Sí? ¿A qué escala? Pero sí, se supone. Pero igual, pues si nosotros nos pusiéramos en esa lógica que contamina, pues no respiremos, muchachos. Es imposible, es imposible. Entonces, sí, en esto sí se hace y todavía se hace. Bueno, es que en ese video recuerdo muy bien, pues yo he ido muchas veces a la Catedral de Sal porque tengo familia allá. Entonces, pues son muchos rectangulares, así, chan. Y lo que hacen es por zonas ir extrayendo o bueno, sacando la sal. En Nemocon las minas son un poquito más pequeñitas, ¿sí? Y digamos, por ejemplo, tú cuando fuiste a Nemocon, un año. Ah, bueno, ya conocías, por ejemplo, el set de grabación de la película Los 33, ¿sí? Que ahí está montado y todo eso. Exacto. Venga, yo no me he visto esa película, deberíamos verla. ¿Es mala? Ah, no. ¿Ustedes de qué año, en qué año nacieron ustedes? ¿Ustedes sí se acuerdan de eso? Eso fue en el 2009, en Chile, cuando quedaron atrapados los mineros. Claro, eso fue tremendo proyecto y los manes ya después les hicieron sus ¿qué? Sus series y de esa película y eso pues nunca la he visto porque pues la verdad tampoco me ha llamado la atención. Claro, hay muchos gases tóxicos, ¿sí? Pero digamos que sí se puede siempre y cuando ellos tienen como varios tubos, o sea, como huecos, donde puede entrar el oxígeno, ¿sí? Y hay intercambio de gas. Por eso así funciona también la Catedral de Sal. No es que tenga máquinas que generen o que empujen el oxígeno, no, sino es por los tubos que van ahí desde la superficie. Entonces, lo mismo pasa ahí. Si no se rompe ninguno de esos y queda el ducto, pues todo bien. El problema ahí sería como, pues, imagínate en ese espacio, digamos, por lo menos que nosotros estemos acá, imagínense, en una mina y quedemos en un espacio como el salón. ¿Qué implica eso? Lo que implica que toca determinar una zona donde dejemos nuestros desechos todos. Y tiene que ser lo más alejado posible porque tiene, o sea, ahí van a aparecer muchos focos de infección, mucho, ¿sí? Lo segundo es el estado anímico. O sea, imagínense en invierno, las personas se deprimen e intentan suicidarse, ahora imagínense en una cueva. Y tienen que, no pueden tener la luz prendida todo el tiempo, porque se les van a acabar las baterías, ¿sí? Y con las mismas personas, o sea, es como un reality. Entonces, sí, o sea, es de tiempo, o sea, es como, toca hacerlo rápido porque las personas desarrollan demencia. Por ejemplo, es como, eso también va a ser muy importante porque las personas, los humanos, tenemos una alta capacidad de adaptabilidad a muchas situaciones. Ustedes han visto, pues, este equipo de rugby, creo que era, en los 70, creo que cayó en la cordillera de los Andes uruguayos y se tuvieron que comer acudir al canibalismo. ¿Sí? Eso, ¿Sí? hay un libro de eso, ¿no? Sí, uy, hay restos, incluso en Netflix yo la vez pasada me vi una película, pero re vieja, incluso le hicieron los gringos, ni siquiera los uruguayos hicieron esa película. Y entonces se comieron a las personas, algunas obviamente ya estaban muertas, no es que como, así vamos a pelear, el que muera es comida, no. Sino que, bueno, y tenían una ventaja, ¿no? Como estaban en la cordillera de los Andes, en una zona donde había nieve, pues los cuerpos no se podían comer. Ahora, pues, los que estaban en el avión todos eran conocidos. O sea, imagínense, nos vamos de viaje, muchachos, todos nosotros, Trino, ustedes que han crecido mucho tiempo juntos, y el avión se estrella en los Andes, nieve, no hay comida, no hay nada. Y entonces tocaba, el profe Miguel ya para llegar, ¿y qué? ¿Nos le vamos a comer una piernita o qué? Pero la parte, Bueno, dicen que no, pero además tienen, vamos a probar. pues porque no es más la cerveza, no. Digamos, por comercial. ¿Cómo? No es más por la carne ni nada, sino es por tener que comerse con compañero. Sí, claro. No, no. Sí, yo iba a decir. Obvio. Que pues mi idea. Supongamos que pasa eso y en una semana ahora se perdió una botella y hablamos de
No, se supone que no. Entonces estaban viendo. Pero depende de dónde caigas. Ellos cayeron en Chile. Creo que la parte de la cordillera donde están era Chile. Esa es la jurisdicción. ¿Sí? Digamos, yo puedo tener ciertas leyes en Colombia, pero no puedo hacer lo mismo en Estados Unidos. ¿Sí? Entonces depende de la ley. Pero pues es que se determina, por ejemplo, que si es en casos de supervivencia, obviamente va a haber una investigación, porque nada me garantiza que tú no lo mataste porque te caía mal. Y, ay, sí, ay, no es que tenía hambre. No, eso lo determina la investigación, pero no, se supone que no. O sea, porque lo que está primero, por encima de todo, es la vida. ¿Sí? Y si eso garantiza, pues, que tú puedas vivir, por eso, bueno, acá en Colombia no es tan así, pero por ejemplo en Estados Unidos el derecho a la defensa propia es una ley, pues, una máxima, pues, ¿sí? Y lo mismo pasa en ese tipo de casos, ¿sí? O sea, el primero tiene que estar la vida, obviamente con tal de que no vulneres otro derecho, pues todo bien. La persona, lo que hicieron ellos es que las personas murieron en el accidente y los cuantos estaban ahí, pues se lo comieron. Ahora, digamos, un problema moral gravísimo. Así uno diga, no, es que la moral es un asco, pues cuando uno está en una situación así, efectivamente uno va a pensar en eso. O si uno no quiere ser moralista, piense que usted está en un viaje y pase lo mismo, pero solo con su familia. Solo su familia, su núcleo familiar, su hermano, su hermana, su papá, su mamá. Y usted no quiere morir, le toca consumir alguna vez. Eso dices tú en este momento. Porque seguramente algunas de las personas que probaron allá, comieron, dijeron eso, hasta que uno realmente, lo que pasa es que seguimos siendo, o sea, tú estás hablando muy humano, muy conscientemente, pero en un momento de supervivencia ya no existe el humano tan humano. A donde se muera y se ve como unas horas para a ver, para que vean la película, vean. Listo. José Luis Coche Inciarte fue uno de los 16 hombres que escapó de la muerte cuando su avión fletado se estrelló contra los Andes entre Chile y Argentina el 13 de octubre de 1972. En aquella ocasión, él y otros sobrevivientes recurrieron al canibalismo para evitar la inadmisión, o sea, el fallecimiento del cuerpo por hambre. Entonces, miren acá. Efectivamente, cuando lo rescataron, ¿no? Y pues, así es que hay una película, El Milagro de los Andes, ¿será esa película? El Milagro, bueno. Sí, creo que es ese. Este es el libro. Y bueno, pues digamos que esto lo que nos dice es que, por ejemplo, los humanos tenemos una forma, pues digamos, llega un punto instintivo que lo maneja nuestro cerebelo y pues digamos que nosotros, con nuestro cuerpo reacciona a eso, no quiere morir, ¿sí? No quiere morir. Entonces, digamos que esa fuerza, llámenle feo, llámenle como quieran, es lo que permite que nosotros también seamos altamente adaptados, ¿sí? Ahora, volviendo a esto, por ejemplo, hay una relación directa también entre ese ecosistema que hace mucho tiempo hizo que nosotros fuéramos así, ¿sí? Por las características que tenía, como por ejemplo ustedes, seguramente Rivero se acordará de este man, a ver si sale, ¿no? Chuy. En la mina de Nemocón está esta escultura al señor Chuy. Y el señor Chuy era un minero, eh, al que le quitaron sus derechos, etcétera. Bueno, a todos los mineros los trataban re mal, prácticamente como esclavos. ¿Sí? Imagínese usted recibir un salario. ¿Sí saben de dónde viene la palabra salario? ¿Sí? O sea, le pagaban por salario. Sí, o sea, sí, era un gran producto de comercialización. Entonces, listo, trabajó y tome sus 3 piedras de sal. Exactamente. Y ahí viene la palabra salario. ¿Sí? Ese era el salario, les pagaban cosas. Entonces el señor Don Chuy, ay, Fajardo, papi. Yo no sé, pero ese man está más embalado. Entonces el señor Chuy, bueno, es que esta imagen está ahí toda picha, se ve a ver si hay otra. Pues
Bueno, es un cierto. Para la pues, era unos años. Claro, bueno, pues además de, sí, porque pues era el centro de comercio tremendo. Miren esto, él mantiene acá una roca, se supone, y bueno, le hicieron la réplica, no es la misma roca, que fue la que cargó él desde Nemocón hasta Bogotá, hasta el Congreso de la República para protestar por sus derechos, ¿sí? Entonces, miren esto, un proceso geológico como la transformación de los mares en tierra, el levantamiento de los continentes, muchos años después hizo que las personas se amoldaran a la extracción minera de eso que había pasado antes, históricamente hablando. Y una planificación a partir de la extracción minera. Es decir, todo lo que nosotros somos es producto de procesos históricos, incluso biológicos, geológicos, como especie, ¿sí? Todo esto para decir que en el marco de lo que empezamos, ¿cómo fue que empezamos la clase? Con la protesta social. Todo está conectado, ¿sí me entienden? Vean. Yo les mostré las protestas en Colombia, el Monumento a Héroes, de ahí vamos. ¿Ya cómo se conecta todo eso? No es de gratis. La diversidad de Colombia es principalmente porque está ubicada en el trópico, pero porque, curiosamente, en este lugar, las cordilleras se dividen, o bueno, aparecen 4 cordilleras que dividen a la población. Como la dividen, pues genera que todas sus características sean totalmente diferentes. Por ejemplo, la población que está viviendo en el llano, si nosotros miramos esa zona del llano es muy grande, pero tienen características muy parecidas todas esas regiones. Pero la división que hacen las cordilleras hace que cada vez existan regiones muy diferentes, como los paisas, ¿cierto? Los caleños, los costeños, los bogotanos. Y eso hace que en el caso del colombiano haya un regionalismo muy marcado, pero muy marcado por procesos históricos. No es de gratis, o sea, que Colombia se haya convertido en un país centralista, ¿cierto? Y que Bogotá, digamos que se convierta en la capital siendo un país centralista cuando debía ser una costa, pues en términos comerciales, ¿no? Pues hace también que haya unas formas jerárquicas de poder. Entonces Colombia, al fin de cuentas, se vuelve un país, o es su fundamento, un país muy violento por la gran diversidad que tiene. Entonces, a mayor diversidad, pues más difícil de forma racional conectar los diferentes intereses y puntos de vista de las regiones. ¿Eso qué implica? Por ejemplo, volvemos ahora sí al punto que quería tocar para estos últimos 5 minutos. Quería hacer todo ese contexto para lo que quería tocar. Y es que en las protestas, en el marco de las protestas, lo que ha pasado es que han tumbado muchas estatuas. ¿Sí? Y entonces uno se pregunta en diferentes estatuas, ¿cuáles han tumbado? Estos los conquistadores, ¿cierto? Por ejemplo, este mancito. ¿Por qué tumban a lo de los conquistadores? ¿Cierto? Porque, digamos, nosotros somos lo que somos gracias a ellos, obviamente. Y aprendimos la cultura, ha sido un proceso de colonización, pero digamos que también hay una, ve acá. ¿Qué? Ve acá. Ah. Pero miren acá, la tumba. Esto es la plazoleta del Rosario, en el centro, ¿sí? Y ahí la tumbaron. Y mucha gente lo está aplaudiendo porque dicen, bueno, sí. Pero, digamos, por ejemplo, hay otras figuras, ¿cierto? Como Francisco de Paula Santander, que también la tumbaron. ¿Qué diferencia? Ay, no jodas. Miren, es Francisco de Pablo Santander. ¿Listo? De él también tomaron una estatua, pero en el Cauca. Hay una diferencia entre Gonzalo Jiménez de Quesada, conquistador, y otra entre Francisco de Paula Santander. Y es que, pues, bueno, ustedes saben que había un conflicto entre Bolívar. Bolívar se volvió el fundamento de la izquierda y de la derecha. ¿Sí? Entonces, la figura de la liberación, etcétera, pero el ejército también es como su referente, etcétera, ¿sí? Y este mancito fue el creador de las universidades y de la educación pública en Colombia, ¿sí? Francisco de Paula Santander. O sea, Simón Bolívar es el de la Carta Jamaica, el de la Unión Latinoamericana, el del imperialismo suramericano, ¿sí?
Pero Francisco de Pablo Santander era un personaje muy liberal. El man se educa en, en Inglaterra y él es discípulo de un filósofo, el padre del utilitarismo, que se llama Jeremy Bentham. Era Bolívar. Los trajes de ellos eran muy inspirados en Napoleón porque pues era como un referente también de eso. Entonces, ellos llegan con un pensamiento europeo a un país, ¿cierto? O bueno, nacen en un país y llegan a aplicar políticas de una geografía totalmente diferente, ¿sí? Desconociendo pues muchas cosas de su raíz, ¿sí? Pero, digamos, hay una diferencia rotunda y el hecho lo que nos dice es que hay un interés más por tumbar estatuas por saber qué estatua es la que estamos tumbando. Porque, claro, muchos odian a Santander porque dicen que él fue el que mandó a matar a Bolívar. Eso lo pueden discutir en sociales. Digamos, no. Y realmente yo sí creo que Santander mandó a matar. ¿Por qué? Porque él quería abolir, quería generar la educación pública. Él quería generar una educación laica, o sea, que la iglesia era la que estaba a cargo del Ministerio de Educación, ¿sí? Las mujeres no podían estudiar y él decía, pues tienen que estudiar las mujeres. Hay que abolir la esclavitud. La educación tiene que ser pública. La educación tiene que ser técnica, creía él. Pero Bolívar tenía muchos amigos terratenientes y él decía, no, papi, no podemos perder ese poder político. Por eso él se convierte como en el gestor del Partido Conservador Colombiano, Simón Bolívar. Aunque ponen de Santander de azul, no debería ser el contrario. Pero bueno, ahora, ¿a qué voy? Que eso es lo que ha pasado históricamente en Colombia y nosotros somos productos de eso, por este término. Y es que, ¿cómo? Por desconocimiento, porque, ay, no, este man es enemigo de Bolívar. Una cosa es hablar de un conquistador y otra cosa es, si ustedes leen a este personaje, lo enseñan muy mal en algunos lugares, pero este man, si hubiese podido gobernar, posiblemente viéramos un país un poco más, no sé si mejor, pero sí un poco más académico, ¿sí? Un poco más, o sea, un poco más racional. Pero eso convirtió estos dos personajes en unas leyendas que generaron la violencia en Colombia. ¿Por qué? Por no entender la geografía, por no entender nuestro origen histórico y aplicar cosas que no eran tan fáciles de aplicar en un país donde tenemos 4 cordilleras que dividen a la población y generan un regionalismo. Bueno, muchachos, con eso terminamos. Los amo mucho. Nos vemos la próxima para leer sus ensayos. Chao. Adiós, muchachos, ya se pueden desconectar.